Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno video de el curso prefacultativo para el ingreso a la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Nuevamente es un gusto compartir con ustedes y estar ya en el penúltimo video, en la penúltima clase, ya próximos también a su examen. Desearles, aprovechando esta oportunidad, muchos éxitos, que les vaya muy bien. Y bueno, estamos aquí para colaborarles. Como saben, como ya tienen conocimiento, mi persona es el magíster Edgar Gustavo Aguilar Camacho, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Además que soy el docente, en este caso, para el curso prefacultativo en la materia de Teoría del Estado. Vamos a continuar. Como recordarán, estamos trabajando con el libro de Norberto Bobbio, ¿sí? En este caso estamos hablando de las cuestiones relativas a Estado, gobierno y sociedad, conforme lo que habíamos venido hablando. Y bueno, continuemos. Seguimos en el tema 3 del libro de Norberto Bobbio. En este caso vamos a hablar del punto 8, que es el fin del Estado. Y bueno, a ver, vamos a hablar señalando primero que nada sobre la concepción positiva del Estado, ¿sí? Es bien conocida la tesis de Engels, el cual hemos podido ver en el foro, que ha cautivado a muchos de ustedes con sus diferentes proposiciones, según la cual el Estado, así como ha tenido un origen, tendrá un final, y terminará cuando vengan a menos las causas que lo han producido. Esto sacamos de la página 176 del libro de Bobbio. Es preciso, antes que todo, distinguir el problema del fin del Estado del problema de la crisis del Estado, ¿sí? Primero que nada, planteamos esa premisa que nos plantea Bobbio. Por crisis se entiende, de parte de los escritores conservadores, el crisis del Estado democrático, ¿sí? Ya no logra hacer frente a las demandas que provienen de la sociedad civil, provocadas por él mismo. De parte de los escritores socialistas o marxistas, crisis del Estado capitalista, que ya no logra dominar el poder de los grandes grupos de interés en competencia entre sí. Esta crisis nuevamente del Estado democrático, ¿sí? Y obviamente, conforme nos explica, de la sociedad civil, que como sabemos y hemos hablado en los primeros videos, una suerte de no Estado. Asimismo, la crisis del Estado quiere decir, de una parte y de otra crisis de un determinado tipo de Estado, no terminación del Estado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Muy puntual, algo muy obvio. Es decir, de que si hablamos de crisis, estamos hablando de un problema, un tiempo por el cual está atravesando el Estado, pero del cual no se está discutiendo que se va precisamente el fin del Estado, sino que está en una crisis, valga la repetición del término. Entonces, cuando hablemos de fin del Estado, va en otro sentido, y en el sentido que vamos a explicar más adelante, pero básicamente es el fin del Estado, que deje de existir el Estado. El tema del fin del Estado está íntimamente vinculado al juicio de valor positivo o negativo que fue dado y se continúa dando sobre esta máxima concentración del poder, que tiene derecho de vida y de muerte sobre los individuos que se confían a él o que lo sufren pasivamente. Confían a él, es decir, que confían en el Estado y todo lo que le pueda favorecer en su desarrollo, cumpliendo sus fines, etcétera. Pero también lo sufren pasivamente porque el Estado, obviamente, también exige ciertas cuestiones para los individuos. Toda historia, toda la historia, mejor dicho, del pensamiento político está recorrida básicamente por la contraposición entre la concepción positiva y la concepción negativa del Estado, ¿sí? Presupuesto necesario, aunque no suficiente, de la idea del fin del Estado es la concepción negativa. Claro, a ver, ¿en qué sentido positiva? Una concepción positiva, entender de que
que al fin y al cabo el Estado termina siendo una suerte de bien, ¿sí? Una suerte de necesidad de algo que se tiene que dar, que tiene que suceder, eh, lógicamente por diferentes razones que según autor puede variar en su argumentación. Sin embargo, una concepción negativa es pensar, pues obviamente, que el Estado, en lugar de ser algo positivo, algo que venga a ser una contribución, pues por lo contrario, venga a ser una cuestión negativa, ¿sí? Que venga a ser una cuestión que afecte, que sea un problema para los individuos. Y obviamente por eso es negativo. Ahora, obviamente, si hablamos del fin del Estado, si hablamos de que el Estado tendría que desaparecer, porque ahí hablamos del fin del Estado, pues lógicamente estaríamos hablando de que, si, que está relacionado lógicamente con él la concepción negativa, porque obviamente si la concepción positiva, si la concepción positiva es que están de acuerdo con la existencia del Estado, ¿por qué tendría que plantearse la idea de que desaparezca el mismo, ¿no? En cambio, obviamente, si planteamos la lógica de negativa, pues por obvias razones, si el Estado es un problema, pues lo que se buscaría es el fin del problema, ¿no? Que es el fin del Estado. Ahora, quien da razón a un juicio, quien da un juicio positivo del Estado, quien cree que el Estado sea, si no el máximo bien, una institución favorable al desarrollo de las facultades humanas, al progreso civil, una civil society, ¿sí? En el sentido que se dio a ese término en el siglo XVIII, será inducido, como ya les adelantaba en la explicación, a no desear el fin del Estado, ¿no? Si estás de acuerdo con la existencia del Estado, mal o bien, ¿por qué querrás que se elimine el Estado? No tiene sentido. Sino, en todo caso, el desarrollo gradual de sus instituciones, es decir, lo que se busca no es el fin del Estado, sino que el Estado se pueda optimizar, ¿no? Es decir, pensar de que el Estado que se tiene quizá puede ser mal, está mal, pero lo que no se pensaría de ninguna forma que desaparezca el Estado, sino que se mejore, que se optimice la dinámica del Estado. Y obviamente que se desarrolle, como dice en la presentación y obviamente dice en el libro de Bobbio, el desarrollo gradual de las instituciones estatales, imprimis, del monopolio de la fuerza, si bien controlado por organismos democráticos, hasta la formación de un Estado universal y todo ello. Es decir, una expansión inclusive, no solo una corrección, una perfección del Estado que se tiene, sino una expansión ya a una esfera universal. Esto en la página 177 del libro de Bobbio. Ahora, seguimos con la concepción positiva del Estado. La concepción positiva del Estado tiene por autor ejemplar, de acuerdo a una tradición consolidada, el Bonum Vivere de Aristóteles, retomando la filosofía escolástica, la moxis, ¿sí? Podemos hacer referencia a lo que ya venimos hablando, subsiste para hacer posible una vida feliz, ¿sí? El Estado subsiste para hacer una vida feliz, pero culmina en la concepción racional que va de Hobbes, ¿sí? Recuerdan de Hobbes y todo lo que venimos hablando en varios videos, que siempre que hablamos de Hobbes hablamos de ese Leviatán que viene a limitar, obviamente, la naturaleza del ser humano, que es por naturaleza negativo, malo, porque termina siendo el lobo del hombre y demás cuestiones, pues obviamente es desarrollado por Hobbes, pasando también por Spinoza y Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que al fin y al cabo puede reprochar el cambio del paso del estado natural, ¿sí? Del estado naturaleza hacia la sociedad civil, desde la perspectiva naturalista, lógicamente, puede criticarlo, pero al fin y al cabo entiende de que el Estado ya no puede ya no puede dejar de existir, porque al existir ya una propiedad privada, pues al fin y al cabo es un paso irreversible. Entonces, obviamente, defiende la existencia del Estado. Hasta Hegel, ¿sí? Hegel, que también recordarán, también lo hemos citado bastante. Racional porque está dominada por la idea de que fuera del Estado subsiste el mundo de las pasiones desencadenadas o de los intereses antagonistas o inconciliables
y que el hombre puede realizar su vida, nos dice, de su racional únicamente bajo la protección del Estado, que básicamente el Estado viene pues a desarrollar, a regular, a favorecer obviamente la vida feliz del ser humano, bajo la protección del Estado, sí, lógicamente. Naturalmente, nos dice, la concepción positiva del Estado corresponde a una concepción negativa del no Estado. Y como recordarán de los primeros temas, sobre todo del primer video, y si no también del segundo, cuando hablábamos de no Estado, es aquel no Estado, es decir, el que no está fuera del Estado, y hablaríamos obviamente de los individuos que forman parte de una sociedad civil. Y bueno, entonces obviamente si se piensa que el individuo por sí mismo no puede desarrollarse, obviamente es necesario el Estado. Esto es la página 178. Seguimos en la concepción positiva del Estado. La versión del Estado ferino de Lucrecio Abico, ¿sí? Y la versión del estado de anarquía, para la primera, el no Estado es una fase superable. Para la segunda es una condición que el hombre puede decaer, como hecho que sucede cuando estalla una guerra civil. Entonces, primero que nada, el Estado ferino sería preestatal, sí, preexistencia del Estado. Y el estado de anarquía sería una cuestión que se da ya después de que existencia un estado en sí, pero el problema sería de que sería un estado donde reina el caos, ¿no? Donde no existe un orden y demás cuestiones, por eso es anárquico. Y nos da, así, nos cita ejemplo una guerra civil, ¿sí? Donde obviamente una guerra civil, un conflicto, pues obviamente ya se pierden muchas cuestiones y se prioriza pues la supervivencia de cada una de las personas de forma individual. La convicción de los estados existentes sean imperfectos pero perfectibles. Sí, esto es muy importante. La defensa del Estado es que puede reconocer, puede entender de que el Estado tiene muchos errores, sí, tiene muchas observaciones, pero mantiene la idea de que, si bien puede ser, en ese momento es imperfecto, pero que existe la forma, se debe trabajar para perfeccionar al Estado. ¿Cómo perfeccionar? Obviamente, optimizando las instituciones, regulando la administración, etcétera, ¿no? Pero siempre en miras a no a la eliminación del Estado, sino más bien a su empoderamiento, a su perfección. Ahora, los diseños de repúblicas ideales, nos dice de repúblicas que nunca existieron y jamás existirán en algún lugar, o son ubicadas en los lugares imaginarios y que son propuestas como ideas límites de un ordenamiento perfectamente racional, ¿sí? Bueno, son representaciones inspiradas en una concepción altamente positiva del Estado, ¿sí? Ideales utópicos donde obviamente el Estado funciona como se pensaría que debería funcionar y bueno, pues, y va en ese sentido. Ahora bien, entender al Estado también como un mal necesario, ¿no? Es decir, podemos criticar al Estado, pero entender de que pese a ello no se puede pensar que no existe el Estado, ¿sí? Es decir, pese a que es malo, o ya entra, tiene una concepción negativa, pero que es una negatividad, es algo negativo, que es necesario, que no se puede concebir un estado, una sociedad sin un Estado, ¿sí? Entonces, este mal necesario a su vez se ha presentado en la historia del pensamiento político bajo diferentes, según el Estado que haya sido juzgado desde el punto de vista de la primacía, del no Estado, ¿sí? Estado-Iglesia, o del no Estado, sociedad civil, algo que también habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Si no me equivoco, en el video anterior o en el penúltimo, respecto a otros factores que involucran el carácter de no estatal, como tanto el ámbito de la religión, como tanto el ámbito de las relaciones económicas. En la primera forma característica del pensamiento cristiano primitivo, nos dice, el Estado es necesario como una remedium peccati, ¿sí? Remedium peccati, ¿sí? Es remedio al pecado, porque la masa es malvada y debe ser mantenida a raya con el miedo, ¿sí? Entonces, obviamente, tenemos esta concepción negativa de las personas y, obviamente, lastimosamente, tendrá que controlarse esta cuestión negativa de las personas. Y la única forma es que el Estado, exista un Estado que venga y controle a las personas por medio del miedo. Que en la práctica podemos pensar de que ya básicamente no se aplicaría, pero pensemos en algo. Y básicamente el Estado se vale de la coerción. Y al fin y al cabo, la coerción es la amenaza del uso de la fuerza.
Entonces, bueno, en la primera forma, característica del pensamiento cristiano primitivo, ya es lo que nos venimos hablando, con relación, mejor dicho, en relación con las gentes, los príncipes y los reyes, son institutos para que el pueblo, por temor a ellos, quede disuadido del mal y se someta a las leyes por una vida justa, ¿sí? Una justicia que venga a impartir ¿quién? El Estado. En pantalla, pues obviamente vamos a tener a Lutero, pero vamos a ver cómo aterrizamos donde Lutero. La doctrina de la negativa del Estado es retomada por Martín Lutero, ¿sí? Obviamente, quien se ubica en un poquito de historia de la humanidad o un poquito de la historia religiosa y demás cuestiones, se acordarán que Lutero ha sido obviamente un disidente de la Iglesia Católica, sí, que ha sacado eh, unos escritos, déjeme recordar, ¿cómo se llama? Bueno, obviamente que ha liderado la reforma protestante, ¿sí? Y bueno, pues obviamente respecto a ciertas dinámicas que venía desarrollando la Iglesia Católica, ¿sí? Sus tesis, ya me acuerdo de sus tesis de Lutero. Pero bueno, de esto no estamos hablando puntualmente de Lutero, de la historia de Lutero, pero solamente para que tengan un contexto. Entonces, la doctrina del Estado retomada por Martín Lutero, con una vehemencia que solo será igualada por doctrinas que justifiquen el terrorismo de Estado, en la famosa Carta a los Príncipes Cristianos sobre la autoridad secular, ¿sí? Dios ha impuesto a los demás, aparte del reino de Dios, otro régimen y los ha puesto bajo la espada, y de manera que aunque lo hieran de buen grado, no puedan practicar su maldad y donde lo hagan no sea sin temor o con sinceridad y licencia, precisamente como con lazos y cadenas se ata la bestia salvaje y feroz, a fin de que no pueda morder ni atacar según su instinto, aunque lo haría de buena gana. Sí, está básicamente respaldando incluso la fuerza del Estado. Ustedes me dirán, si este señor era protestante, estaba planteándose una cuestión de la autoridad de la Iglesia Católica, claro, pero la Iglesia Católica tomó ciertas medidas para, obviamente, los comulgó de hecho y obviamente lo persiguió y lo quería llevar a la hoguera y demás cuestiones, como sabrán. ¿Cuál es el punto? El punto es que quienes fueron pues, los que protegieron a Lutero para que no de la autoridad, de la fuerza, del alcance de la Iglesia Católica, fueron obviamente los príncipes de las comunidades donde habían tomado la lógica de la reforma protestante, donde también se respaldaba la autoridad del protestante, o mejor dicho, del monarca. Entonces, obviamente también se tenía que una suerte de devolución por esta lógica. Eso es una interpretación muy subjetiva, por cierto, ustedes pueden sacar su propia conclusión también por su lado. Seguimos con el estado mal necesario y vamos a citar a otro que también ya lo citamos en su momento, que es Niccolò di Machiavelli, ¿sí? O Nicolás Maquiavelo, que una de sus frases dijo, derivó de la imagen faz demoníaca del poder, ¿sí? Dice, ¿sí? Faz demoníaca, ¿sí? Con relación al poder, esto en la página 181. Y obviamente, ¿quién no tendría que faltar cuando hablamos del Estado como un mal necesario? Pues es Thomas Hobbes, sí, el que ya hemos hablado hace unos minutitos en este mismo video, el cual una visión pesimista del hombre, el lobo es el logro del hombre, ya recordarán, que abandonamos a sí mismo, el lobo es del otro del hombre, el lobo en sí mismo es lobo de otro hombre, sí, por lo cual, más el Leviatán es el monstruo benéfico contrapuesto por Behemoth, el monstruo maléfico de la guerra civil. Sí, es decir, el Leviatán viene pues, a controlar al lobo, ¿sí? Y obviamente el Leviatán es una analogía que toma de un personaje ficticio, ¿sí? De un personaje de la... No es que un ficticio, creo que un personaje, obviamente, que sí tiene una connotación de ficción, que era una bestia, un monstruo benéfico de Behemoth. Pero bueno, ¿quién termina siendo? Pues, ¿por qué utiliza el término Leviatán? No es porque él crea que existe un monstruo, sino porque entiende de que el Estado es una suerte de Leviatán que viene a controlar, obviamente, estas cuestiones, que es la naturaleza del ser humano. Ahora, es mejor el Estado que la anarquía, dice. En la visión cristiana, el Estado está la iglesia que se sirve del Estado para un fin bueno, ¿sí? Entonces se prioriza el Estado frente a la anarquía.
porque la anarquía es negativa, ¿sí? Desde esta perspectiva. Seguimos con el estado mal necesario. Entre paréntesis podemos citar que, y aunque el pecado original haya sido borrado, desde una perspectiva cristiana vamos a hablar esto, mediante la gracia del bautismo para todos los fieles, sin embargo, el justo Dios separó las formas de vidas de los hombres, haciendo a algunos siervos y a otros señores, para que la posibilidad de actuar mal de los primeros fuese reprimida por el poder de los dominadores. Entonces seguimos defendiendo a la existencia del Estado. Cuando la sociedad civil, nos dice, bajo forma de sociedad de libre mercado, muestra la pretensión de restringir los poderes del Estado al mínimo indispensable, el Estado como mal necesario asume la figura de Estado mínimo, figura que se vuelve denominador común de los mayores expresionistas del pensamiento liberal. Sí, obviamente entendemos, los liberales, obviamente, entienden de una corriente de los liberales, ¿no? No todos los liberales entienden de que, bueno, el Estado es negativo por diferentes razones que no vamos a venir a profundizar, pero que no se puede no puede dejar de existir. Todo lo que tiene que hacer es una suerte de un Estado mínimo, ¿sí? Un Estado que al fin y al cabo, eh, pues obviamente solamente participe en lo mínimo, en cuestiones básicas, como mantener el orden público, la defensa externa, etcétera. Y bueno, pues obviamente lo que sucede pese a ello es que no existe desde esta concepción la posibilidad de que no exista un Estado, porque al fin y al cabo, aunque sea mínimo, existe un Estado. De aquí podemos citar a Adam Smith, justamente, el Estado debe limitarse a ver la defensa externa y el orden interno, que aquí tenemos a una propuesta de Adam Smith, que obviamente en las riquezas de las naciones, seguramente lo van a escuchar más adelante también. Pues bueno, o sea, el Estado tiene que existir, tiene que, mejor dicho, no se puede desconocer la existencia del Estado, pero el Estado solamente para diferentes cuestiones, para puntuales, mejor dicho, razones, para puntuales objetivos. Uno de estos, pues obviamente la defensa externa, ¿sí? O defenderse de otros estados. Y por otro lado, también el orden interno, ¿sí? Es decir, también el orden público, porque obviamente si lo que no se quiere es la anarquía, pues obviamente se tiene que mantener el orden interno. Además de la ejecución de trabajos públicos, sí, de ciertas cuestiones, ciertas situaciones que deban ser necesarios para el beneficio de la sociedad. En la página 182 del libro de Bobbio. Y bueno, aquí tengo el Estado como un mal necesario todavía. Primero que nada, mil disculpas por el error de la presentación, ¿no? Pero sí en el título del Estado como mal necesario. Y nos dice que la sociedad es producto de nuestras necesidades y el gobierno de nuestra maldad, ¿sí? Es decir, ¿qué es cuestión? Es decir, la sociedad existe, ¿por qué? Porque el ser humano necesita relacionarse, necesita vender, comprar productos, etcétera, convivir y demás cuestiones. Entonces, una cuestión que responde a la necesidad. Pero también el gobierno, eh, por su lado, mejor dicho, el gobierno también es necesario, existe, pero no para responder a nuestras necesidades, sino para limitar la maldad del ser humano, ¿sí? Desde esta perspectiva, lógicamente. La primera promueve nuestra felicidad positivamente, uniendo nuestros afectos. El segundo, en cambio, el gobierno, frenando nuestros vicios, ¿sí? Y podemos hablar, pues, una ánima de relaciones, otro crea las distinciones. La sociedad anima las relaciones y, en cambio, el gobierno crea las distinciones, ¿sí? El primero protege, el segundo castiga. Bajo cualquier condición, la sociedad es una bendición, ¿sí? Y el gobierno, o en su forma mejor, no es más que un mal necesario, el gobierno. En su peor forma es insoportable. Entonces, en su mejor forma es un mal necesario y en su peor forma es insoportable. Bueno, seguimos con el Estado como mal necesario. Y vamos a mencionar que primero que la teoría del Estado mínimo no coincide con alguna de las formas que asume en el mismo siglo el anarquismo, nos plantea. ¿Qué pasa? Una variante de la teoría del Estado mínimo vecina de la teoría del fin del Estado es la teoría anglosajona del Gibbs Socialism,
que ha producido una verdadera distinción, eh, produce una verdadera y propia teoría del Estado pluralista, basada en la distinción entre descentralización funcional o de los grupos y descentralización territorial, y en la tesis de que el Estado deba restringir su función a la de coordinador supremo de los grupos funcionales, económicos y culturales. ¿Sí? Va en esta cuestión. Ahora bien, seguimos con el Estado mal necesario. El individuo no debe ser tomado en consideración como un ente abstracto, sino como productor, nos dice. Consumidor ciudadano o de toda actividad debe corresponder a alguna asociación funcional y el Estado en cuanto a un ente suprafuncional debe tener tareas de coordinación, no de dominio, ¿sí? Esto también sigue hablando de que el Estado debe existir nuevamente, pero no debe de, o sea, debe reducirse, debe limitarse a ciertas cuestiones, pero no debe dejar de existir. Ahora, nos vamos a esto de la página 183. Ahora sí, nos vamos al otro ámbito, el Estado como mal no necesario. ¿Y qué podemos decir con el Estado como un mal no necesario? Pues básicamente que sí, es un mal y que no estamos obligados a mantener, a mantener, mantener la existencia de este mal, ¿sí? Que no existe una razón absoluta para que exista un Estado y por ende, obviamente, no es necesario su existencia. Pero vamos a lo que nos dice Bobbio. Obviamente dice que el Estado siempre es considerado como un detentador del monopolio de la fuerza y en consecuencia como la potencia única sobre, u- la potencia única que sobre un territorio determinado tiene los medios para constreñir los reprobos, no sé, recalcitrantes recurriendo en última instancia a la coerción. Sí, que les había explicado qué es la coerción. El ideal de la sociedad sin Estado es un ideal universalista, nos explica. La República de los Sabios, pensada por los estoicos, ¿sí? Que por los demás consideraban necesario el Estado para el vulgo, ¿sí? O la vida monacal, que no desecha cuando sea necesaria. La protección de los poderosos de este mundo pueden ser interpretadas como imágenes de la sociedad sin Estado, mas ellas por sí solas no prueban su practicabilidad. A ver, vamos a seguir explicando esta cuestión. Para la teoría engelsiana, sí, el Estado nació de la división de la sociedad de clases contrapuesta por la consecuencia de la división del trabajo, con el objeto de permitir el dominio de la clase que está arriba sobre su clase que está por abajo. Ahora, cuando después de la conquista del poder de parte de la clase universal, eh, caiga la sociedad dividida en clases, también se dispara la necesidad del Estado. El Estado se extinguirá, perecerá la muerte natural porque ya no será necesario. Esto es dentro de la utopía de Engels, ¿no? Es decir, dentro de su concepción ideal también. Eh, Porque, como podemos ver, es una concepción en la que asume de que se va a extender la cuestión de la dictadura del proletario a nivel universal y como consecuencia, obviamente, después sería innecesario la existencia de un Estado que venga a regular esta cuestión. Entonces va ahí en ese sentido fundamental el fin del Estado. La premisa mayor del silogismo, el Estado es un instrumento de dominio de clase, como la premisa menor es la cláusula, la clase universal está destinada a destruir la sociedad de clases, no ha resistido el formidable argumento que son, como diría Hegel, duras réplicas de la historia. ¿Sí? Y es lo que les venía diciendo, o sea, la historia ha demostrado que evidentemente esta posición de Engels, pues básicamente era algo ideal. Sí, porque, bueno, la historia creo que la conocemos todos nosotros. 185. Antiguo y siempre renaciente, la aspiración de una sociedad sin estado de origen religioso común a muchas sectas heréticas, mejor dicho, cristianas que predican el regreso de fuentes evangélicas a una religión de la no violencia y la fraternidad universal rechazan la obediencia de las leyes del Estado. No reconocen las dos funciones esenciales, nos dicen, la milicia y los tribunales. Además que ellos consideran que una comunidad que viva de acuerdo a los preceptos evangélicos no tenga necesidad de las instituciones políticas.
Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que también, si desde una perspectiva socialista se abortaba la posibilidad de un no Estado, ¿sí? De que, mejor dicho, no de un Estado, sino del fin del Estado, también desde la perspectiva religiosa, pero esta también tiene sus observaciones, conforme lo acabamos de ver. Ahora, el tecnócrata del Estado, como es la tecnocrática del Estado, como es expuesta por Saint-Simon, de acuerdo con el cual en la sociedad industrial en los que los protagonistas ya no son los guerreros y los juristas, sino los científicos y los productores, ya no habrá necesidad de una espada de César, ¿no? Porque obviamente asume de una de un crecimiento del intelecto y obviamente de las personas que componen la sociedad. Y obviamente al existir que todos que tengan un conocimiento básico, o sea, o mejor dicho, más que básico, profundo, sean bastante capaces de comprender estas dinámicas, pues obviamente ya no será necesario pues un control porque cada uno se va a poder controlar a sí mismo, ¿no? Ya no es necesario la espada de César, como nos plantea. El modelo tecnocrático ha ejercido una fuerte influencia en algunos teóricos marxistas, nos dice Buckram. La dirección central, pero en el ordenamiento comunista se considera confiar a los varios oficiales de contabilidad y oficiales de estadística. Esto en la página 186 de Bobbio. En el anarquismo imagina la sociedad sin ley, sin un Estado ni leyes, basada en la espontánea y voluntaria cooperación de los individuos asociados, libres e iguales entre sí. Esto en la página 187. Los movimientos anarquistas representan una idea recurrente de una sociedad sin opresores ni oprimidos. Se basa en una concepción optimista del hombre, diametralmente opuesta a aquella que invoca el Estado fuerte para domar a la bestia salvaje. ¿Sí? Esto desde de una posición de anarquía. Existen otras posiciones más sobre el fin del Estado y también sobre otras posiciones del anarquismo y más, pero obviamente no nos vamos a abocar a ello porque obviamente tampoco lo hace Bobbio. Sí, pero bueno, solamente que quería que les ponerles eso ahí. Y también se puede profundizar otras tantas, ¿no? Tema 4, cambiamos de tema, es el último tema del libro. Como se sabrá, también este es el penúltimo video. Y bueno, primero que nada, antes de pasar, eh, quisiera que opinen, pues, ¿no? Obviamente, ¿qué opinan ustedes? ¿Que el Estado es un bien que debe existir? ¿El Estado es un mal necesario? ¿O el Estado, o puede existir puede existir una sociedad sin Estado? Y sí, sí, ¿bajo qué criterio, no? O sea, obviamente, ¿bajo qué criterio podría ser un mal necesario? ¿Bajo qué criterio podría ser un estado bueno, positivo? ¿Bajo qué criterio no sería necesario un estado? Me lo dicen en el foro. A ver, ¿qué me dicen? Entonces, vamos a hablar ahora sí sobre democracia y dictadura. Democracia y dictadura. Creo que el ejemplo, la imagen que nos puso nuestra auxiliar es muy claro respecto a la dictadura, sí, pero bueno, de hecho, si ustedes ponen dictadura en el navegador de Google, sobre todo si buscan imágenes, seguramente esa imagen la que tienen ahí va a ser de las primeras que van a encontrar. La democracia en la teoría de las formas de gobierno. ¿Qué tenemos que entender? Desde la época clásica, hoy el término democracia siempre ha sido empleado para designar una de las formas de gobierno, o sea, una de las diversas maneras bajo las que puede ejercerse el poder público, poder político. Esto recuerden, lo hemos dicho bastantes veces en diferentes videos, ¿sí? Demos Kratos, poder del pueblo y demás cuestiones, ¿no? Incluso lo hemos hablado, ustedes han comentado en el foro y todo ello. Debido a que el concepto de democracia pertenece a un sistema de conceptos que constituye la teoría de formas de gobierno, tal concepto no puede ser comprendido en su naturaleza específica, sino en relación con otros conceptos del sistema, nos dice, de los que delimita la extensión, siendo a su vez determinado por ellos. Considerar el concepto de democracia como parte de un sistema más amplio de conceptos permite dividir el análisis siguiendo los diferentes usos de los cuales la teoría de las formas de gobierno ha sido de vez en vez, al mismo tiempo según los diversos autores, utilizada. ¿Sí?
Entonces siempre se utiliza también el término democracia en otros ámbitos, más allá de una forma de gobierno. Estos usos son los tres siguientes: descriptivo o sistemático, ¿sí? Prescriptivo o axiológico, e histórico, ¿sí? Descriptivo de cómo funciona, prescriptivo de cómo debería ser, e histórico de cómo ha sido, ¿sí? En su uso descriptivo o sistemático, la teoría de las formas de gobierno se resuelve en la clasificación y por consiguiente en la tipología de las formas de gobierno que históricamente han existido, realizadas con base en la determinación de lo que las une y de lo que las distingue, página 189. En su uso prescriptivo o axiológico, es decir, cómo debería ser, una teoría de las formas de gobierno implica una serie de juicios de valor, ¿sí? Axiológico por eso, como base de los cuales las diversas constituciones no solo son alineadas una al lado de otra, sino dispuestas de acuerdo con un orden de preferencia, según si una es juzgada buena y otra mala, una óptima y otra pésima, una mejor o a menos mala que otra y así sucesivamente. ¿Sí? Ingresamos dentro de esa dinámica. Se puede hablar del uso histórico de una teoría de formas de gobierno, ¿sí? Desde la perspectiva histórica, cuando nos referimos, o nos servimos, mejor dicho, de ella no solo para clasificar las diversas constituciones, no solo para recomendar una o en lugar de otra, sino también para describir los diversos momentos sucesivos del desarrollo histórico, considerando como un paso obligado de una forma a otra. Y bueno, esta página también es de la página 189. Es superfluo advertir que los tres usos jamás están completamente separados y que con frecuencia la misma tipología los contiene interrelacionados. Sí, de hecho, hasta la explicación que acabamos de ver también ya los relaciona, al menos entre la primera y la última que acabamos de explicar, de la página 190. El uso descriptivo. Sí, hablemos del uso descriptivo de democracia. La democracia es, según la tradición de los clásicos, una de las tres posibles formas de gobierno en la tipología en la que las diversas formas de gobierno son clasificadas con base en los diversos números de gobernantes. Esto es la página 191. Entonces, primera cuestión, y esto es lo que ya hablamos en otros videos. Primero hablamos de Platón, en el político introduce la famosa tripartición. Sí, esto que también lo hemos hablado, recordarán. Sí, esto es la página 191. La distinción de formas de gobierno con base al número de los gobernantes, es decir, cuántos participan en el poder, en la toma de decisiones. Tenemos la retomada por Aristóteles, discípulo de Platón, por cierto, colocada al lado de la clasificación respecto al número de gobernantes o la ordenación referente al diverso modo de gobernar. Pero el bien común o por el bien propio de quien gobierna, ¿de dónde deriva distinción entre formas buenas y formas malas? Sí, porque al fin y al cabo, si hablaríamos de un bien común, obviamente no importa la forma de gobierno o según la cantidad que tengan, sino estaríamos hablando de que hablamos de que si va por el bien común es bueno y si no, pues obviamente no. Entonces, Aristóteles pone el término democracia en las formas malas, mientras que la forma buena es la conocidísima, el conocidísimo término de politeia, es decir, la democracia lo maneja Aristóteles, que es el gobierno de todos, o de muchos al menos, pero dentro de la clasificación que tenemos de si es bueno o malo, para Aristóteles pues es negativa, es mala. Y obviamente la positiva es la politeia, la que va por el bien común. El uso descriptivo, ¿no? El término democracia vuelve a designar el gobierno de muchos en su forma buena. Polibio asigna a la forma mala el término oclocracia, ¿sí? Más adelante, si bien Platón lo usó como un término positivo, Aristóteles como un término negativo, pasamos por Polibio, y Polibio obviamente reconoce que este gobierno de muchos, según la cantidad obviamente, es positivo, y más bien lo negativo sería la oclocracia, ¿sí? Esto en la página 192. A pesar de la preponderancia de la tripartición, ¿sí? A veces ha sido sustituida por la bipartición. Solamente para recordar, porque yo sé que ustedes están viendo los videos, están leyendo el libro y demás cuestiones.
Partición en que en gobierno de uno, monarquía, o podemos hablar también de autocracia, gobierno de unos pocos, de los más sabios normalmente, podemos hablar de la aristocracia, y obviamente democracia, gobierno de muchos, gobierno de todos. Pero entonces, esta lógica de sustituir por la bipartición, tal sustitución se ha dado por dos operaciones diferentes, reagrupando la democracia y la aristocracia, ¿sí? En una sola especie contrapuesta a la especie de monarquía, y reagrupando en una sola especie la monarquía y la aristocracia correspondiente a una especie de democracia. Es decir, en este caso, ¿cuál es el fenómeno? Son polos, son que los dos polos de esta cuestión sería, por un lado, la monarquía y el otro polo sería la democracia, y obviamente en el intermedio, dentro de una tripartición, sería la aristocracia. Ahora, cuando se quiere eliminar esta tripartición y irse a una bipartición, es decir, dos tipos de gobierno, formas de gobierno, pues perdón, así, eh, existen dos posiciones. Uno, llevar del punto medio a la aristocracia hacia la eh, monarquía, o llevar, por otro lado, la aristocracia hacia la democracia. Entonces, voy a aprovechar, han visto la otra vez hizo con un trapo, no es un trapo, creo que era el protector de mi computadora, voy a tener que usar ahora unas tapitas. Entonces, bueno, es rojo, la tapa roja, lógicamente, es que estamos con el fondo y se va a perder. Entonces, la tapa roja es la aristocracia, y bueno, en el extremo superior está la monarquía, en el extremo inferior está la democracia. Obviamente, entonces la primera nos dice que igualamos, y en la bipartición tanto la monarquía y la aristocracia estarían dentro del mismo bloque y sería la oposición, el grupo, la posición contraria dentro de la bipartición. ¿Qué cosa? La democracia. Y en cambio, por el otro lado, tenemos que, en cambio, la aristocracia estaría muy relacionado con la democracia, y por consecuencia, cuando dentro de la bipartición la democracia y la aristocracia estarían en el mismo grupo, y en cambio estaría sueltito la monarquía. ¿Sí? Bueno, ahora bien, esto sacamos de la página 192, 193. Vamos a citar a nuestro amigo, al amigo que ustedes lo van a conocer bastante en el desarrollo de su carrera, una vez que ingresen, y sobre todo también de su vida profesional. Es una persona que, bueno, lo van a mencionar bastante. Es el que está de fondo, sí, que es Hans Kelsen. Pero primero vamos a citar a Maquiavelo, o seguir la cita que plantea Bobbio en todo caso. La primera recomposición es realizada por Maquiavelo en El Príncipe, ¿sí? Fueron repúblicas y principados, ¿sí? Al fin y al cabo, Maquiavelo plantea que solamente existen dos tipos de gobierno, que es por un lado las repúblicas, donde ahí obviamente agrupamos, donde está obviamente una posición, un polo, y por otro lado los principados. Esto es la página 193. Quiere ser, en cambio, quien en la teoría general del derecho y del Estado adopta un criterio, otro criterio de distinción, la mayor o menor libertad política, y concluyen entonces es más correcto distinguir en vez de tres, dos tipos de constituciones, democracia y autocracia. ¿Sí? Cuando hablamos de autocracia estamos hablando de monarquía, o sea, porque al fin y al cabo estamos hablando del gobierno de uno. Montesquieu, ¿sí? El barón de Montesquieu, ¿sí? Quien por lo demás regresa a la tripartición, es igual a la tripartición, agregando a la monarquía y a la república, pero una tercera forma, pero no la aristocracia, no vuelve a la tripartición reconociendo a la aristocracia, sino que dentro de esa tripartición involucra otra cuestión, una especial, un parámetro distinto, que es el despotismo. Y el despotismo, al fin y al cabo, es la desviación tanto de la república como de la monarquía. La distinción esencial sea entre gobierno de uno, que ese uno no puede ser dejar de ser una persona física, y el gobierno de una asamblea, que es y no puede dejar de ser una persona jurídica, sea esta en una asamblea de notables o de representantes del pueblo, y por consiguiente democracia y aristocracia pueden ser consideradas como una sola especie bajo el nombre de global de república.
Entonces, en estas lógicas, pues obviamente, ¿dónde se une la aristocracia? Se une a la democracia. Y sí, y sí. Esto sacamos de la página 193 y 194 del libro de Bobbio. Ahora, nos vamos, o continuamos, mejor dicho, con el uso descriptivo. Y cuando hablamos del uso descriptivo, pues podemos hablar de la observación de que el poder o asciende de abajo o hacia arriba, o desciende de arriba hacia abajo. Esto también se acuerdan que lo hemos hablado, ¿sí? Para justificarla, que se utiliza la distinción entre autonomía y heteronomía. Son democráticas las formas de gobierno en las que las leyes son hechas por aquellos a quienes se dirigen y precisamente son normas autónomas, nos dice. Son autocráticas las formas de gobierno en las cuales quienes hacen las leyes son diferentes a aquellos que están destinadas y son precisamente normas heterónomas. Voy a retomar mi viejo ejemplo para explicar esto. De hecho, la última vez que utilicé este ejemplo lo utilicé para explicar esto mismo, solamente en puntos previos. Y bueno, ¿qué va a ser? Entonces, autónomo son las que se construyen de forma bajo un criterio democrático y las que se construyen de abajo, de la base hacia el vértice, ¿sí? Por la mayoría, y obviamente se le impone al vértice. Y por otro lado tenemos el heterónomo, que está destinado obviamente en las autocracias donde el poder se desprende de arriba y hacia abajo, ¿sí? Del vértice hacia la base, del vértice hacia la base. La clasificación más difundida en la teoría política contemporánea absorbe tanto la monarquía como la aristocracia en el concepto más general de autocracia y da una importancia especial a la democracia al considerarla como uno de los dos polos en los que convergen, si bien en diversa medida, y jamás completamente todas las constituciones existentes. ¿Sí? Ahora bien, el uso prescriptivo, ¿sí? ¿Cómo debería ser la democracia y toda esta cuestión? La democracia puede ser considerada como como por lo demás, todas las formas de gobierno con signo positivo o negativo, ¿sí? Entonces, es decir, como forma buena y por consiguiente puede ser exaltada y recomendada, o como una forma mala y por consecuencia de desaconsejarla, ¿no? Criticada y desaconsejada. Esto sacamos de la página 194. La discusión referida por Herodoto en las tres historias persas de Otanes, Megabizo y Darío. Entonces, vamos a ver esta cuestión que nos plantea Norberto Bobbio, revisar esta cuestión. El defensor de la democracia, Otanes, después de haber criticado al gobierno monárquico porque el monarca puede hacer lo que quiera sin rendir cuentas de nadie, llama al gobierno popular como el más bello, ¿sí? De los nombres, igual que de los derechos, y define como y aquel que el gobierno tiene para que rendir cuentas y todas las decisiones son tomadas en común. Entonces, un defensor, Otanes, de la democracia. El defensor de la de aristocracia, en lo que nos plantea de Heródoto, el Megaviso, conforme nos cuenta Bobbio, para el número, para el primero no hay más que necio e insolente que una multitud inútil, ¿sí? Es decir, el defensor de la aristocracia, Megavisu, viene y dice que la democracia es, pues, absurdo. ¿Por qué? Porque obviamente es insolente, una multitud inútil, ¿sí? El gobierno de muchos, donde participan los muchos, y los muchos, pues, son inútiles, desde la perspectiva de Megavisu, desde el ejemplo de Herodoto. De manera que no es tolerable que por huir de la prepotencia de un tirano, ¿sí? Deba caer en la insolencia de un pueblo desenfrenado. Sí, es decir, miren,
No salgamos de un problema, nos dice, y nos ingresemos a otro. Página 195. En cambio, el defensor de la monarquía, Darío, nos dice, para el segundo, cuando el pueblo gobierna, es imposible que no nazca la corrupción en la esfera pública, ¿sí? Criticando a la democracia, lo cual no origina enemistades, sino sólidas amistades entre malvados, ¿sí? Y bueno, la democracia es considerada como una forma buena de gobierno, son esencialmente los siguientes. No es gobierno a favor de pocos, sino de muchos, nos dice. La ley es igual para todos, nos dice, tanto para los ricos como para los pobres, y por tanto es gobierno de leyes, sean escritas o no escritas, y no de hombres. La libertad es respetada así que de la vida privada, así en la vida privada como en la vida pública. No vale la pertenencia a este o aquel partido, sino el mérito, ¿sí? Exaltando la democracia como algo positivo. En la República, mejor dicho, de Platón, la democracia es considerada y analíticamente descrita como una forma degenerada, aunque no la forma más degenerada que es la tiranía. Las cuatro formas degeneradas nos dice que es la timocracia, ¿sí? La oligarquía, la democracia y la tiranía. Mientras que la oligarquía es el gobierno de los ricos, la democracia, ¿qué es? No es el gobierno del pueblo, sino el gobierno de los pobres contra los ricos. Y obviamente, por eso es una forma degenerada, es conforme nos cita Bobbio a Platón. Ahora, también podemos seguir hablando si es bueno o malo la democracia con Aristóteles. Toma la forma definitiva de la distinción entre las tres constituciones buenas y las tres constituciones malas, con base al criterio de gobernar para el bien común o gobernar para el bien propio, como lo habíamos mencionado. Spoiler. Recuerden que hemos hablado de la politeia. En este sentido, el gobierno de muchos aparece sea como forma buena bajo el nombre de politeia, sea como forma mala bajo el nombre de democracia. Seguimos en esto, el uso prescriptivo. El gobierno de los pobres, así como el de los ricos, siempre es un gobierno en favor de una sola parte, nos plantea. Y por tanto, según la definición del buen gobierno, con base en el criterio del bien común, es un gobierno corrupto, al fin y al cabo, ¿sí? Con Polibio cambia los nombres, pero no la distribución de las formas de gobierno en tres buenas y tres malas, con Polibio. La democracia es la forma buena del gobierno popular, el gobierno de muchos o de todos. El pueblo asume el cuidado de los intereses públicos. La degeneración de la democracia, o sería en todo caso, como ya lo hemos mencionado y seguimos repitiendo, la oclocracia, gobierno de la plebe, que es la forma mala en la que la multitud, acostumbrada a consumir bienes ajenos y a vivir a costillas del prójimo, ¿sí? La multitud está acostumbrada a ello. Ahora bien, seguimos en esta cuestión del uso prescriptivo. La tipología de las formas de gobierno en su uso prescriptivo no solamente implica el juicio absoluto sobre la conveniencia o inconveniencia de tal o cual forma, sino también un juicio respecto al mayor o menor bondad de la forma frente a otras. Entonces, ya, veamos ahora en oposición, ya, si es bueno o malo, más allá de eso, ver si es mejor o peor que otro. Entonces, se extiende el tema al tema de si mejor o peor que las otras, es decir, cuál es su colocación en un ordenamiento axiológico, eso según el valor de las constituciones. En una tipología que no distingue formas puras de las o corruptas, las tres posibles son tres. La democracia, que es la mejor, es la peor o esté en medio entre la mejor y la peor. Entonces, saliendo obviamente de las formas puras, entre las corruptas y las puras, y las buenas y las malas que venimos mencionando con Aristóteles, con Polibio, pues podemos hablar, vamos a ubicar a la democracia dentro de las tres, de la tripartición, ¿cuál sería? La más mala, la que está al medio o la que es la mejor, ¿sí? La peor, la del medio o la mejor. Entonces, dentro de la tipología que distingue las constituciones en su forma pura y en su forma corrupta, la comparación se vuelve mucho más compleja. Ahora, si involucramos
las formas corruptas más, entonces obviamente ya no se hace la cuestión entre tres, sino entre seis. Efectivamente, la democracia puede ser tanto la peor o la mejor de las formas buenas, como la mejor o peor de las formas malas, o bien puede ser al mismo tiempo la mejor o la peor de las formas buenas y la mejor o la peor de las formas malas. En el pensamiento de los griegos, las tesis frecuentes son dos, la platónica, ¿sí? En el Platón el político, del político, mejor dicho, del que la democracia es al mismo tiempo la peor de las buenas y la mejor de las malas. Entonces, es una cuestión, si es una lógica de tres, pues bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, voy a tener que usar mis dedos. En mi mano izquierda va a estar las formas buenas, ¿sí? Y en mi mano derecha van a estar las formas malas. Entonces, ¿cuál sería la democracia? ¿Sí? Y su variación en el sentido negativo. Van a estar, va a ser esta, ¿sí? La de abajo y la primera, el índice. Entonces, ¿qué nos dice? Que si bien la democracia no es la mejor de las buenas, ¿sí? En todo caso es la peor, la que está por debajo, ¿sí? Pero a su vez la variación, ¿sí? La tendencia que tienen en pervertirse de la democracia, a su vez sería la mejor de los negativos, cuando esta se pervierte, pues sería de las pervertidas, de las corrientes variadas que obviamente han encargado en un ámbito, obviamente que lo podemos criticar, sería lógicamente la mejor. Entonces estaría en este choque, en el punto medio entre ser la mejor, la peor de las mejores y obviamente la mejor de las peores. El pensamiento griego de la tesis más frecuente son las platónicas, y esto lo voy mencionando. Y bueno, con la consecuencia de que la diferencia entre democracia buena y democracia mala es mínima, ¿sí? Es mínima. Por eso se las pone juntos, lado a lado. A diferencia mientras que en su máxima diferencia entre la monarquía y la tiranía. ¿Por qué? Porque obviamente en esta línea que está la monarquía aquí arriba y la tiranía aquí abajo. Entonces, es el otro extremo, porque a su vez, desde esta perspectiva de Platón, obviamente la monarquía sería la mejor, pero a su vez la mejor de las mejores, pero a su vez en su tendencia a desviarse, sería la tiranía y la tiranía sería la peor de las peores. En cambio, desde la perspectiva de Polibio, de acuerdo con la cual la democracia se encuentra al final de la escala tanto de las formas buenas como de las malas, lo que quiere decir que es al mismo tiempo la peor de las buenas y la peor de las malas. ¿Sí? A diferencia de Polibio, que ubica la democracia en el punto medio, en cambio, ¿qué sucede? O de hecho, de Platón. En cambio, para Polibio, pues la democracia sería la más mala de las buenas y la más mala, y la peor de las buenas y la peor de las malas. ¿Sí? Y bueno, lo que quiere decir que al mismo tiempo, igual, por esto, página 199. Seguimos en el uso prescriptivo. Para Vico, la democracia, para usar el lenguaje vickiano, la República Popular es una forma mejor que la República Aristocrática, pero es mejor que el Principado, forma intermedia. Entonces, obviamente, lo pone en el intermedio entre en ambos puestos, ¿no? Los clásicos del pensamiento político moderno que acompañan sus reflexiones, el surgimiento y la consolidación de los grandes estados del sur, territoriales fundamentalmente monárquicos, son por lo menos hasta su evolución francesas, con excepción de Spinoza, nos plantea, favorables a la monarquía y contrarias a la democracia. Así piensa Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke, Vico, el barón de Montesquieu, Immanuel Kant y Fred Hegel, ¿sí? En la página 200.
Y bueno, pues el uso prescriptivo, vi como Montesquieu, Hegel exaltan la monarquía como la forma más adecuada para su época. Otros como Hobbes y Bodin realizan una comparación entre lo abstracto, en la que son retomados todos los argumentos tradicionales contra el gobierno del pueblo, todos los motivos antiguos y modernos de antidemocratismo, ¿sí? Hobbes, los argumentos contra la democracia pueden ser comprendidos con dos grupos, nos dice: los que se refieren al sujeto gobernante, la asamblea popular enfrentada con el poder del único rey, y los que se refieren al modo de gobernar, página 201. Seguimos en el uso prescriptivo. Los defectos de las asambleas populares son la incompetencia, ¿sí? Seguimos criticando a la democracia, el dominio de la elocuencia, por tanto la demagogia, ¿sí? La formación de partidos que obstaculizan la formación de voluntad colectiva y que favorecen el cambio rápido de las leyes y la falta de discreción. Los inconvenientes del poder cuando es ejercido por el pueblo consiste en una mayor corrupción, porque una democracia es los estados famélicos que deben ser complacidos por los líderes son muchos, y con una menor seguridad causada por la protección de los demagogos, son obligados a dar a sus partidarios mayor corrupción y menor seguridad, que no están compensadas por mayor libertad. ¿Sí? Seguimos criticando a la democracia. Comparado a Spinoza con Hobbes, autores bajo muchos aspectos muy cercanos respecto a los primeros principios y por tanto legítimamente confrontables, lo que les divide es la diferente concepción del fin último del Estado, que para Hobbes es la paz y el orden, mientras que para Spinoza es la libertad y la diversidad. Obviamente, estos dos fines pues, va a generar una diferencia, porque obviamente si uno busca la paz, se puede tomar ciertas medidas para buscar la paz, y en cambio, si lo que se busca es la libertad, pues la diversidad. No estaba haciendo, o no estaba utilizando mucho este tipo de ejemplos, pero lo voy a hacer, que es citar una película. Si han visto Lego Movie, ¿sí? La película de Lego, que salió hace unos tantos años, quizá muchos jóvenes, incluso como ustedes, no vieron esta película, que tampoco es tan antigua, ¿no? Es obviamente de la década pasada. Ahí hay una cuestión, pues obviamente por un lado los que buscan una suerte de paz, conforme a la perspectiva de Hobbes, y por otro lado los que buscan, priorizan la libertad, la diversidad, como establece Spinoza. A ver, pues si me dicen cuáles son cuál sería el que buscaba en la película, si es que vieron primero la película, cuál sería quién busca la posición de Hobbes y quién busca lo de Spinoza. Para quien se exparte príncipe, sí, en favor del príncipe, este término ya lo habíamos usado. El problema principal del Estado es la unidad del poder, quien incluso puede ir en detrimento de la libertad de los sujetos. Para quienes es parte populi, también lo hemos usado. El problema principal es de la libertad de los individuos, que puede ir incluso en detrimento de la unidad. Entonces, bueno, el tema rusoniano de la libertad como autonomía, o de la libertad definida como la obediencia de la ley que nos hemos dado, en la página 203. El problema de la democracia se identifica cada vez más en el tema del autogobierno y el progreso de la democracia como con la ampliación de los campos en los que el método de autogobierno es puesto a prueba, nos dice. El desarrollo de la democracia desde los comienzos del siglo pasado coincide, nos dice, con la extensión progresiva de los derechos políticos, es decir, el derecho de participar, aunque sea por medio de la elección de representantes en la formación de la voluntad colectiva. ¿Sí? Entonces, la democracia en este caso por intermediarios, en este caso la representativa. Cada vez que el gobierno mayor de los individuos conquista el derecho de participar en la vida política, nos dice, la autocracia retrocede y la democracia avanza. ¿Sí? Va en ese sentido. Ahora bien, seguimos en el uso prescriptivo. La realización en el terreno específicamente político del valor supremo de la libertad y la evaluación positiva de la democracia autonomía, en referencia a la autocracia heteronomía, generalmente se vale de otros dos argumentos, nos dice. El primero más propiamente político, el segundo generalmente utilitario. El argumento político se basa en una de las máximas de las experiencias más compartidas en el pensamiento político de todos los tiempos.
de que quien detenta el poder tiende a abusar de él, algo que seguramente ustedes alguna vez lo pensaron. El argumento utilitarista es aquel que se basa en otra máxima de la experiencia, en honor a la verdad menos sólida, aquella según la cual los mejores intérpretes de los intereses colectivos son quienes forman parte de la colectividad, de cuyo interés se trata, o sea, los mismos interesados, en este caso Vox Populi, Vox de Dios, ¿sí? La voz del pueblo es la voz de Dios, página 204. Pero bueno, vamos al punto del uso histórico. Salimos del uso prescriptivo y nos vamos al uso histórico. Se trata de ver qué lugar ha ocupado en algunos de los grandes sistemas de la democracia, nos dice página 205. Conviene distinguir las filosofías de la historia en regresivas, según las cuales la etapa siguiente, nos dice, es una degeneración de la anterior, progresiva, según las cuales la etapa siguiente es un perfeccionamiento de la anterior, es cíclicas, sí, cíclicas, según las cuales el curso histórico después de el haber recorrido, perdón, después de haber recorrido en el sentido regresivo o en sentido progresivo, todas las etapas retornan al principio. En las historias regresivas, Platón en el ciclo regresivo sería Polibio, la periodización de Polibio que representa la rápida síntesis de la sucesión de las 6 formas. Entonces, obviamente, en este ciclo de por ejemplo, de las 6 formas de gobierno que hemos visto según la cantidad, y obviamente también si es positivo o negativo, ¿sí? Entre las formas positivas y las formas negativas, pues es cíclico porque se va desarrollando en ese ciclo. Entonces, la primera que se forma en un proceso espontáneo natural es la monarquía, ¿sí? El inicio del ciclo. De ella deriva en qué? En una preparación y una enmienda el reino, pero deteriora y cae en un mal que le es congénito. Me refiero a la tiranía. Entonces, de la monarquía se pasa a la tiranía, ¿sí? Y por consecuencia, ¿qué sucede? De cuya disolución nace la autocracia, obviamente con el desgaste de la tiranía, pues surge la necesidad de la aristocracia. Cuando esta por su naturaleza vira, es decir, se distingue, se cambia hacia la oligarquía, si las turbas se indignan por la injusticia de sus jefes, ¿qué cosa pasa? Nace la democracia. Y a su vez, la soberbia y el desprecio de las leyes desembocan en el tiempo en la oclocracia, que es una forma negativa. ¿Y qué pasa? Cuando se llega a oclocracia y cuando ya es insostenible esta cuestión, una suerte de anarquía, ¿qué se tiene que pensar? Pues básicamente restablecer a una persona que venga a sentar orden y se vuelve a la monarquía. Entonces es cíclico. La progresiva, en cambio, ¿qué dice? La monarquía ya no es el principio del ciclo, sino el final, nos dice. Se considera que Vico es un innovador porque después del Estado ferino, que no es todavía social, esto del Estado ferino, recuerdan que me han preguntado en el foro y les he respondido, que no es todavía social, es Estado previo al Estado, ¿sí? El Estado de las familias, que todavía no es estatal, el Estado ferino, no hace comenzar la historia de los estados por la monarquía, sino por la república aristocrática, a la que sigue la república popular y finalmente el principado. Ese es el ciclo. Además, una característica de la tipología vickiana es que se resuelve en dicotomía con un procedimiento diferente de las que ya conocimos, que indican dos. La dicotomía más conocida son las monarquías y la república. Con la reducción de democracia y aristocracia o democracia y autocracia, con la reducción de la monarquía y aristocracia. Pero bueno, en la importante clasificación de las formas de gobierno nos plantea desde la perspectiva histórica, vamos a citar a alguien que se basó mucho en la historia para hacer sus postulados, y fue Montesquieu. Y Montesquieu, en El espíritu de las leyes, pues la monarquía aparece en una forma de más como la forma de gobierno más adecuada para los grandes estados territoriales europeos, mientras que el despotismo es la forma de gobierno que más se adapta a los pueblos orientales, ¿sí? Para Montesquieu, los pueblos orientales, por ejemplo, China. La república, que comprende, al igual que Maquiavelo, tanto la república democrática como la aristocrática, a los pueblos antiguos, ¿sí? Entonces, bueno,
El resorte por lo que mueve es el caracterizado la virtud, mientras el monárquico tiene como principio el honor y el despotismo, el miedo, ¿sí? Eh, y bueno, la naturaleza y el principio del despotismo son presentados con ejemplos tomados de los pueblos orientales, nos dice. La naturaleza y el principio de la monarquía con ejemplos traídos de los grandes estados europeos como España, Francia e Inglaterra, página 208. La tripartición de Montesquieu se convierte en el criterio fundamental, nos dice, para la interpretación del curso histórico de la humanidad en la filosofía de la historia de Hegel, que puede ser considerada como la última gran filosofía de la historia en la que la evolución de la civilización es vista a través del paso de una forma de gobierno a otra. Después de Hegel, la mayor parte de las filosofías de la historia consideran como criterio de la evolución las formas sociales, las relaciones de producción, etc. Y bueno, el Oriente sabía, ¿sí? Cuando hablamos del Oriente, ya saben a quién estamos refiriendo, a qué ámbito estamos refiriéndonos, sabe, sabía y sabe que solamente una persona es libre. El mundo, eh, el mundo greco-romano, que algunos son libres en el mundo germánico, que todos son libres, ¿sí? En consecuencia, la primera forma que vemos en la historia de la universal es el despotismo, la guerra es la democracia y la aristocracia es la tercera monarquía. Seguimos con esta misma lógica de los ciclos, ¿se dan cuenta? Democracia, aristocracia y monarquía. La democracia es una forma de gobierno que pertenece al pasado, nos plantea. El pueblo considera sin su monarca y sin la organización que es necesaria es inmediatamente vincula a la totalidad. Es la multitud sin la forma que no es Estado, a la cual no compete, mejor dicho, alguna de las determinaciones que existen solamente en la utilidad de la forma de la totalidad formada en sí. Pero bueno, como se han podido dar cuenta, hemos hablado de dos temas en este video. Es un poco largo, espero que lo hayan visto hasta el final. Y bueno, nuevamente recordarles que están invitados en el foro, sí, nos vemos en el foro, como tengo aquí siempre en la pantalla. Y para ello, pues sabrán que les he hecho dos preguntas en este video, ¿sí? Uno respecto a el Estado, una cuestión que no sé si vieron el video, lo deben ubicar. Y en otro era la cuestión relativa a la película Lego, la película de Lego, pero la uno, ¿no? No la 2, la uno. Entonces, bueno, están cordialmente invitados a participar en el módulo, en el foro, mejor dicho, y muchas gracias.